vamos a tratar de tocar un concepto. Aquí el Jajam le pone títulos a las clases y después uno tiene el desafío de decir, está interesante porque pues, la mayoría no nos queremos cambiar tanto, pero bueno, hay veces que la vida sí nos da la oportunidad, nos da el chance de cambiar. ¿Ok? Entonces, quiero partir hablando de un concepto que me parece fundamental, y es que para querer cambiar, algo te tiene que molestar. O sea, la gente no va por la calle feliz, sonriendo, alegre, llena, plena, y decide, oh, voy a cambiar, hoy es un buen día para cambiar. Eso no ocurre con la gente. Algo nos tiene que doler, algo nos tiene que apretar, algo nos tiene que molestar en el zapato para que decidamos sacarlo y probar uno nuevo, y probar uno distinto. Les voy a contar una cosa divertida. Hoy comencé una remodelación en mi casa donde estuvieron destruyendo con martillos toda la chimenea, porque ya la chimenea me molestaba, no la usamos nunca. Entonces, en algún momento, para empezar a cambiar y para poder tener el dolor del cambio, porque claramente cambiar duele y es un proceso difícil, algo te tiene que apretar. Y la verdad, Baruch Hashem, estamos llenos de oportunidades en ese sentido. Todos tenemos problemas, todos tenemos a veces problemas económicos en este mundo de crisis que vivimos, en este mundo de necesidades que vivimos, en este mundo en realidad solitario, en el que cada familia está aislada en sus casas, que no podemos tener interacciones, sufrimos por eso, tenemos problemas de jinuj muchas veces con los niños, los aleinu, que nos cuesta, que les cuesta aprender, que les cuesta conectarse por Zoom, que les cuesta tener una experiencia educativa en línea, a las parejas nos cuesta muchísimo también. Hablamos con el Jajam hace ya un par de meses de el amor en tiempos de coronavirus, ¿sí? Y hablamos de lo difícil que es en este aislamiento, en esta soledad de pareja o soledad de familia, tener que lidiar con todas las cosas que se nos presentan en el camino. No estamos acostumbrados necesariamente a lidiar el 100% del día con nuestra familia. Y es una oportunidad por un lado y es un gran desafío por otro lado también. ¿Ok? Entonces voy a tratar de ir por un libro que se llama Dad Chochma Ubinah del Rabbi Yeruham Leibowitz, que trae un planteamiento muy interesante respecto a este tema del cambio y a este tema de enfrentar las situaciones que nos presenta la vida de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera de cambio, ¿sí? Tratando de cambiar y tratando de mejorar en cada uno de esos cambios nuestra vida, nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, claramente todos enfrentamos situaciones difíciles, hoy en día más que nunca. De hecho, matrimonios que tampoco se están pudiendo dar o que no se pueden invitar mucha gente a esos matrimonios, fiestas familiares que se pierden, cumpleaños, etcétera, una serie de temas. Entonces, la pregunta del millón es, ok, el problema está ahí, ¿cómo lo enfrentas? Y entonces, para enfrentar un problema hay de dos. Yo creo que no hay más opciones que dos. Una es, lo enfrento directamente y ataco el problema y trato de resolverlo. Y la segunda es, lo evado. Definitivamente hago como que si el problema no existe, y dado que el problema no existe, entonces ya no tengo el problema, y ya lo quito de mi mente, lo quito de mi vida, ¿sí? me relajo y digo, bueno, este problema no existe. Y bueno, quizás así se resuelva solo, o quizás vuelve a llegar en una bola de nieve que vino rodando desde que yo dije, no importa, lo dejo a un lado, y ahora sí se transformó en un problema más grande. ¿Ok? Entonces, en Dad Chochma Musar, el Rabbi Yeruham dio como 2 años de clase que se tradujeron en este texto, en este libro, ¿okay? Y él dice que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir si quiere vivir dentro de la naturaleza o fuera de la naturaleza. Y uno dice, ¿cómo dentro o fuera de la naturaleza? Todos somos parte de la naturaleza, vivimos en la naturaleza, entonces, ¿cómo es que yo puedo decidir? Entonces él dice, en realidad no, cada uno de nosotros puede decidir si quiere ser parte de este sistema de la naturaleza o quiere estar por sobre la naturaleza. Nosotros escuchamos esto hace mucho tiempo, ¿sí? En nombre de Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando respeta, él cumple con todas las promesas que nos hace. Entonces Jacob no debía haber tenido ni una preocupación en ningún momento. Sin embargo, el Rambam nos responde una cosa hermosa, que dice,
dice que Jacob se preparó y en Sonjin Alanés, porque nosotros no confiamos y no nos apoyamos en milagros. Entonces pregunta Rabbi Yeruham y dice, ¿qué quiere decir milagros? ¿De qué milagro me está hablando? El hecho de que un hermano perdone a su otro hermano después de tantos años que pasaron, veintitantos años que pasaron desde que le robó la primogenitura, ¿acaso Esav no lo puede perdonar? Eso es un milagro. ¿A eso se refiere el Rambam, decirme que hay un milagro que va a ocurrir acá? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede? No debiera ser así. Sin embargo, nosotros sabemos que hay muchas familias cuyos hermanos están peleados y no se sana la relación, y no se cura la relación, y no conversan en la relación, y no llegan a un shalom en la relación. ¿Por qué? Bueno, un par de detallitos de aquí, un par de detallitos de allá, pero que cuesta muchísimo. El Rabbi Yeruham trae otro ejemplo y dice, el caso de un ladrón. Supongamos que un ladrón quiere entrar Haz V'Shalom a robar una casa. El hecho de que el ladrón que entró a robar a la casa no mate al dueño de la casa y a toda su familia, ¿acaso eso se considera un milagro? Que el ladrón tenga piedad para perdonarle la vida, que robe todo lo que quiera, pero para perdonarle la vida al dueño de casa, ¿es un milagro? Que Esav le perdone la vida a Jacob y a sus hijos y se quede con toda la riqueza, que era lo que le importaba a él. Cuando de hecho, cuando se encontraron, Esav le dijo, Yeshli Rob, tengo muchísimo, no me des tantos regalos, no te preocupes, yo soy riquísimo. Jacob le respondió, yo tengo todo, Yeshli Kol, tengo absolutamente todo. Porque una persona que tiene lo que necesita, lo tiene absolutamente todo. Una persona a la que le falta puede tener mucho, pero si le falta, nunca va a ser totalmente rico ni totalmente pleno. ¿Ok? Entonces, todos creemos en el cambio. Entonces, ¿por qué Esav no podía cambiar? ¿Por qué Esav no podía dejar tranquilo a Jacob? ¿Por qué se necesita un milagro, aparentemente, de las palabras del Rambam? ¿Por qué se necesita un milagro para esperar que Esav le perdone la vida a Jacob? Haya cambiado. Y entonces responde Rabbi Yeruham, es que es así. Tiene razón el Rambam totalmente, porque cambiar es imposible. El ser humano no cambia si no es a través de un milagro. No hay forma de que un ser humano cambie en forma natural. Cambiar es antinatura, ¿ok? Es antinatural. La gente no cambia en forma natural. La gente cambia solo a través de milagros. El hecho de que un malvado se apiade es un milagro. El hecho de que un mentiroso no mienta es un milagro. El hecho de que un tacaño done es un milagro. Es realmente un milagro. Y entonces, si la gente no puede cambiar y solo podemos cambiar a través de un milagro, entonces tenemos que tratar de entender cómo es que se logran esos milagros. ¿Cómo se logra el milagro del cambio? ¿Ok? Entonces, Baruch Hashem, somos parte de un pueblo que absolutamente cree en milagros. Somos parte de un pueblo que nació por milagros, como el caso de Abraham Avinu, que milagrosamente tuvo un hijo Isaac, y hemos seguido durante toda nuestra historia, toda nuestra existencia es un milagro. Ni los historiadores, ni las otras religiones del mundo pueden entender cómo Am Israel sigue existiendo. Sin embargo, nosotros tenemos una promesa de existir eternamente y aquí seguimos. A pesar de las matanzas, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que nos ha hecho el mundo y toda la historia, seguimos acá. ¿Ok? Y eso quiere decir que somos afortunadísimos en creer en milagros, porque los milagros se nos dan a nosotros, quizás incluso con un poco más de facilidad o de cotidianeidad que lo que se le dan al resto de las naciones o al resto de los pueblos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay dos tipos de milagros. Así lo define Rabbi Yeruham. Hay milagros grandes y hay milagros chiquitos. ¿Ok? Entonces dice Rabbi Yeruham, Jacob sabía perfectamente lo que es un milagro. ¿Cómo sabía lo que es un milagro? Pues nos cuenta el Midrash que cuando Jacob iba a cruzar el Jardén, el río,
milagrosamente, ¡pum!, las aguas se abrieron. Si ustedes creían que la primera vez que se abrieron las aguas fue cuando Am Israel pasó por el Yam Suf, pues estamos equivocados. La primera vez que se abrieron las aguas fue para Jacob. El Jardén, el río Jordán, abrió sus aguas para que pasara Jacob en seco. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces, cuando fue y cuando volvió a Israel. Por lo tanto, Jacob sabía perfecto de milagros. Lo otro, todo el tema que ocurrió con los cabritos, cuando vivía con Labán, que si él decía que salían rayados, si salían punteados, si salían manchados. Cada vez que Jacob tenía un trato con Labán, así nacían todas las crías de los animales que cuidaba. Y era impresionante, era un milagro, obviamente, y así funciona. Así funcionaba Jacob, a través de milagros. Entonces, ¿cómo puede ser que Jacob haya dicho, no, yo no puedo creer que Esau haya cambiado porque yo no me puedo confiar de milagros? Entonces, la respuesta que nos da Rav Yeruja es que se te abra el mar, que se te reproduzcan ¿cómo se llama? El ganado con la forma que tú quieres y cuando tú quieres, y que llueva cuando tú quieres, y que no llueva cuando tú quieres, y que se te acorte el camino cuando tú tienes que caminar mucho. Todos esos son milagros chiquitos. Y dice Rabbi Yeruja, un milagro grande es que Esau cambie. Es que una persona cambie, eso es un milagro grande. Eso no es un milagro chiquito. Entonces Jacob dijo, como ese es un milagro grande, yo no quiero confiarme de que va a ocurrir. Y por lo tanto yo me voy a preparar para enfrentar una guerra con mi hermano Esau. ¿Ok? Y entonces todos nosotros entendemos que durante nuestra vida vamos a ver milagros. Y esos milagros que vamos a ver normalmente, aparte de nuestro propio cambio, son milagros chiquititos. El hecho de que nosotros cambiemos es un milagrote gigantesco. Entonces ahora les voy a tratar de explicar por qué que cambie un ser humano es tan imposible. ¿Cómo se mide la distancia física? ¿Sí? Todos sabemos de distancia física. Si yo tengo que llegar a la esquina de mi casa, pues tengo que caminar, ¿cuánto? X metros. Muy bien, 50 metros, supongamos. ¿Ok? La distancia física se mide en metros. O sea, para llegar a la casa del Jajam, tengo que caminar 15 kilómetros. Para llegar a Polanco, 10 kilómetros. Para llegar a Santa Fe, 15 kilómetros. Perfecto. La distancia física entre dos objetos se mide en metros o en kilómetros. ¿Ok? Así se mide la distancia. La pregunta es cómo se mide la distancia espiritual. ¿Cómo medimos la distancia espiritual entre dos seres? ¿Cómo mido la distancia espiritual entre yo y el Jajam al-Fie, un tzadí? ¿Cómo mido mi distancia espiritual? ¿Cómo mido mi distancia espiritual con Jack, que hace todo este gesed organizando clases, haciendo eventos para que todo Israel sean mezakim de mitzvot? ¿Cómo mido la distancia? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo mido mi distancia con Hashem? ¿Cómo puedo saber cuán cerca o cuán lejos estoy de Hashem? Todos los jajamim nos dicen, ¿a qué viniste a este mundo? A una cosa que se llama dveikut, a lograr dveikut, a lograr apegarte con Dios, a lograr conectarte con Dios de la mayor forma posible. ¿Cómo sé? Ya me dijeron que vengo a eso. ¿Cómo sé cuánto estoy conectado con Dios? ¿Poquito? ¿Mucho? Oye, hoy comí una langosta. ¿Me acerqué o me alejé? ¿Cómo sé si me acerqué o me alejé a Hashem comiéndome una langosta? Entonces, la pregunta la responde Rav Yeruja. Dice que la distancia espiritual no se mide en kilómetros, se mide en similitud. Es decir, espiritualmente, mientras más parecido soy a Hashem, más cerca de él estoy. Mientras más parecido soy de Jajam al-Fie, más cerca estoy de él. Y el objetivo, obviamente, que tenemos en nuestra vida es parecernos lo más posible a Hashem, es estar lo más cerca de Hashem. ¿Sí? Tomer de Borá nos dice, todas estas midot de Hashem, imítalo. Así como él es Rahman, tú tienes que ser Rahman. Así como él es Gesed, tú tienes que ser Gesed. Mientras más
Hashem nos enseñó cómo acercarnos a Él. ¿Cómo? A través de imitarlo. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la criatura más parecida a Hashem en el mundo es el ser humano. Nosotros somos el único ser que tiene un componente de Nefesh y un componente de Neshama. Tenemos un alma física y un alma espiritual. Tenemos un cachito de Dios dentro de nosotros. Hashem nos creó para ser el ser más superior que hay en este mundo. ¿Okay? Y entonces somos definitivamente el más parecido a priori. Aunque no hayamos hecho nada, somos el ser más parecido a Hashem en este mundo. Y entonces les voy a decir un truco, una cosa compleja. ¿Cuál es la característica más grande de Hashem? La característica más grande de Hashem es que es permanente. Cuando Moshe le dijo a Hashem en la zarza, le dijo, Hashem, la gente me va a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Qué les digo? Le dijo, Eye Asher Eye. Yud Kei Vav Kei. Yo soy, yo fui, yo soy, yo seré. Siempre el mismo. Incambiable, inmutable, eterno, permanente. Ese es Hashem. Por lo tanto, si hay un ser, por llamarlo de alguna manera, que no cambia nunca, ese es Hashem. Hashem no cambia nunca, es permanente. Y por lo tanto, nosotros, que somos la criatura más parecida que existe a Hashem, entonces nosotros tendemos a ser lo más permanente. Y es por eso que nos cuesta tanto cambiar, porque efectivamente somos permanentes. Estamos cómodos donde estamos, nos gusta estar donde estamos, y el hecho de cambiar nos genera un conflicto tremendo. Nos genera un conflicto gigantesco el hecho de tener que cambiar, el hecho de tratar de cambiar, el hecho de motivarnos para cambiar. Cuesta muchísimo. De hecho, todos nosotros, me imagino que normalmente cuando llega Neilá, todos hacemos una cabalá, el próximo año voy a mejorar esta cosita, o esta cosota, o esta otra cosa gigantesca. Todos queremos mejorar y nos hacemos un compromiso impresionante. Lo que ocurre normalmente es que al Yom Kippur siguiente, ahí vamos con el mismo compromiso. Este año me comprometo a lo mismo y voy a otra vez hacer el esfuerzo y otra vez porque es muy importante cambiar esto. Y la verdad es que, como dice el Rabbi Israel Salanter, dice, olvídate de esos cambios gigantescos. No son humanamente posibles. ¿Por qué? Porque el milagro para cambiar tanto es gigantesco. Escoge una meta minúscula, chiquitita, chiquitita, acótala lo más posible, en tiempo, en cantidad, en esfuerzo, en todo, y trata de hacer esa. Y si la logras, ahí dice Hashem, ¿qué dice? ¿Sí? Si tú me abres una puerta del tamaño de una aguja, Hashem, ¡boom!, la va a hacer gigantescamente grande y va a permitir carrozas pasar por ahí adentro. ¿Cómo puede ser eso? ¡Oh! Increíble, porque yo logré abrir la parte difícil. El alfiler, la aguja que yo logré abrir de cambio, hace que Hashem haga que todo se facilite. Si yo trato de abrir en mi cambio una puerta del tamaño de una carroza, pues ahí me la voy a echar. Puedo tratar toda mi vida y es bien probable que no lo logre. ¿Por qué? Porque soy permanente y abrir tanto mi cambio me cuesta mucho. Si yo lo abro, entonces Hashem me ayuda. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad, voy a decirlo así, de nacer no religioso. No era religioso, mis padres no eran religiosos, mis hermanos no eran religiosos, y todos vivíamos muy contentos, muy felices, con muchos valores. Y en determinado momento algo vi, algo me molestó, algo me llamó la atención, ese primer sufrimiento o esa primera necesidad de resolver algo interno, y yo logré abrir esa pequeña puertita, esa aguja de distancia en mi puerta, y eso me ayudó a hacer teshuvá, y me ayudó en el proceso, y me ayudó con la gente que me rodeó, y con los amigos que tuve, y con los rabanín que me enseñaron, y me ayudó a que yo pudiera realmente hacer un cambio más grande. Si yo hubiese dicho en ese momento, ¿saben qué? Yo voy a cumplir mitzvot. Olvídenlo. Seguiría siendo
0% religioso, porque no había forma de hacerlo así. De hecho, me acuerdo cuando empecé a cumplir mitzvot, la gente me decía, lo primero es cumplir Shabbat. Y yo dije, olvídate, Shabbat es muy difícil. A mí me gusta salir los viernes en la noche con los amigos al antro. Yo empecé con kashrut. Dejé de comer marisco, y después dejé de comer carne con leche, y después dejé de comer taref, y así poquito a poquito. Y cuando ya iba avanzando en mi kashrut, empecé de a poquito a cuidar Shabbat. Decía, ok, no es que voy a cuidar Shabbat, solo voy a ocupar el computador para leer cosas del judaísmo en Shabbat. Y eso es un cambio. Y ese cambio es el que me llevó a estar donde estoy parado hoy. Y ese es el que me ayudó, un cambio chiquitito, minúsculo. En ese momento ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Y los jajamim me ayudaban, me decían, dale despacito, anda con tu ritmo, anda a tu tiempo. El proceso de cambio requiere un ritmo. Y el ritmo es personal. Nadie puede venir a decirte, amigo, apúrale, acelérale. Hoy en día todos están acelerados porque ya viene el Mashiach. ¡Wow! ¿Sí? El Mashiach está en la puerta. Jajam Ovadia vio el Mashiach. ¿Sí? Todos vieron al Mashiach a esta altura, no sé cómo yo no lo vi, pero bueno, los demás todos vieron al Mashiach. Quiere decir que el Mashiach está acá. Está bien. Tú cambia en tu ritmo. Si tu ritmo puede ser un poquito más rápido, pues escoge ese ritmo, pero cada uno en su ritmo. Nadie puede cambiar al ritmo del otro. Esa es la gracia. Somos individuos y somos totalmente distintos. Cada uno es una pieza del rompecabezas que puso Hashem en este mundo y es único. Nadie puede hacer lo que yo hago. Nadie puede decir lo que yo digo, hacer lo que yo hago, comentar como yo comento, ni nada. Entonces cada uno tiene que respetarse en ese proceso de cambio. ¿Ok? Entonces, como somos tan parecidos a Hashem, somos demasiado permanentes y nos cuesta cambiar. Y nos cuesta llegar a superar etapas. Si yo digo, oh, este año no me voy a enojar, olvídenlo, alguna vez traté. ¿Sí? No sé si ustedes tienen hijos, mashallah, yo tengo 7, olvídense, no hay que tratar. De dejar de enojarse es un proceso, de a poquito, ahí vamos. ¿Sí? Sobre todo cuando uno tiene quinceañeros, que tiene hijos en la adolescencia, más difícil todavía. Para eso requerimos un milagro. Y entonces vamos a ver cómo logramos ese milagro. Entonces dice Pirkei Avot una frase muy linda. Pirkei Avot, ¿sí? En tercer perek dice, Havivin Israel Shenatan Lahem Kli Hemda. ¿Sí? Amados son, queridos son a Israel, que Hashem nos entregó una herramienta preciosa, un Kli Hemda. ¿Cuál es el Kli Hemda? Es la Torah. ¿Ok? ¿Por qué la Torá es una herramienta tan preciosa? Les voy a decir, impresionante. Si todos conocen el Midrash bonito de Bereshit, todos saben que cuando creó Hashem el mundo, en realidad lo que hizo Hashem fue primero crear la Torá y luego la usó como mapa, como plano para crear este mundo. Entonces la Torá fue lo primero que Hashem creó y luego creó el mundo. Entonces Hashem miró en la Torá y creó. Eso quiere decir, Hashem tomó la Torá, tomó el Sefer y disparó Torá y se empezó a crear el mundo. Se empezó a formar la tierra, las plantas, los animales, el ser humano, todas las cosas que ocurrieron fue porque Hashem tomó esta arma poderosa, este Kli Hemda, que se llama Torá, que es una herramienta de creación, por eso Hashem la creó antes, para poder usarla en la creación de nuestro mundo. Y entonces nos enseña Pirkei Avot que si la Torá sirve para crear mundos, oh, yo también puedo usarla para crear mi propio mundo, para recrear mi propio mundo. ¿Ok? Y eso quiere decir, la Torá, que es una herramienta de cambio, de transformación, de creación de mundos, si yo tomo a la Torá y me apunto a mí mismo y disparo Torá hacia mí, la Torá me va a hacer distinto, me va a ayudar a cambiar, me va a transformar como persona. Y les voy a decir una frase que me parece la Gemara, que es muy importante. ¿Sí? La Torá la comparan con el fuego. ¿Y por qué la comparan con el fuego los Jajamim? Porque una persona que pasa por fuego, sale con cicatrices.
sale con marcas de ese fuego por el que pasó. Muchas veces los jajamim nos dicen, si te dicen que hay Torá en otros pueblos, al tamim, no les creas. Ningún otro pueblo tiene Torá. Si te dicen que hay Jojomá en las otras naciones, tamim, sabiduría, hay mucha. O sea, de verdad, Bill Gates, ¿sí? Es mucho más inteligente que yo, mucho más inteligente que yo, y mucho más inteligente probablemente que la mayoría de los Yehudim. O quizá, no tengo idea, Einstein. Bueno, Einstein es judío, ¿sí? Pero hay mucha gente muy inteligente. Quizá, no tengo idea, Cooks, el CEO de Apple, es mucho más inteligente que yo. Sabiduría hay en todas partes. Torá es esa experiencia de conocimiento y de entendimiento que te transforma, te cambia. Una vez que tú pasas por la Torá, una vez que tú pasas por el fuego de la Torá, tú no sales igual que como entraste. Sales cambiado, sales transformado, sales afectado, sales tocado. Es por eso que cuando nosotros los hombres subimos a una aliyá en la Torá, nos llaman a la Torá, nosotros entramos por un lado a la Tebá y salimos por el otro, porque la Torá que tuvimos la suerte, la oportunidad de experimentar en el momento que nos llamaron a la Torá, nos cambió. Y ya salimos como un ser nuevo, un ser que escuchó y que leyó y que vivió la Torá de cerca. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos capaces de usar la Torá sobre nosotros mismos, entonces vamos a ser capaces de cambiar nuestra naturaleza. ¿Ok? Quiero dejar muy claro, la Torá no es una herramienta para hacer a la gente religiosa. Eso es un error de concepto grave. La Torá es una herramienta para transformar. La Torá no está hecha para que nosotros seamos religiosos, la Torá está hecha para que nosotros nos transformemos. ¿En qué? En el mejor ser posible. Y todas las mitzvot hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque te ayudan en ese proceso de transformación. No porque yo quiero ser religioso, sino que porque yo me quiero transformar. Cuando yo empecé, créanme, comer langosta y camarones y hasta cerdo, pues estaba muy rico, yo lo disfrutaba mucho. Y ahora no podría, pero jamás comerme. ¿Por qué? Porque ya me transformó. La kashrut me transformó y entendí y me llenó y me completó espiritualmente. Entonces, no es para hacerte religioso, es para hacerte cambiar. Porque la kashrut me enseñó que lo importante no es comer kasher, lo importante es ser kasher. Y ser kasher quiere decir pensar kasher, hablar kasher, oír kasher, comer kasher. No es solo echarse un pollo kasher o un taquito kasher o un sushi kasher adentro de la panza. Es más la kashrut te ayuda a aprender a sacar cosas de ti, kasher, que a meter cosas de ti, kasher. Es un trabajo, es un proceso, pero la idea es lograrlo. El ejercicio, el esfuerzo está en lograr que la kashrut te transforme. Cuando yo digo que la Torah es una herramienta, un arma de transformación y que nos tenemos que disparar no para lograr religiosidad, para lograr transformación, que es lo que Hashem quiere de nosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos la oportunidad de ocupar esta herramienta. ¿Ok? Y es muy interesante porque muchas veces, tanto la gente como a veces nosotros mismos, nos decimos, ya no trates, ya no puedes cambiar, es imposible cambiar, es difícil, cuesta mucho, exige mucho. Hashem creó, Baruch Hashem, esta Neshama que tenemos adentro, que es como una conciencia que nos dice, no lo escuches, tú sí puedes cambiar, tú tienes la capacidad de cambiar, tú puedes cambiar, tú tienes la fuerza para cambiar, solo hazlo de forma correcta. No te trates de tirar a la piscina y agarrar de todo, no funciona así. Trata paso por paso, trata etapa por etapa y definitivamente vamos a poder cambiar todo lo que queramos cambiar. ¿Ok? Entonces, les voy a contar un ejemplo que siempre ocupaba Rav Dessler, ¿sí? Dice, cuando un bebé nace, un bebé es tomador. Tomador quiere decir, vino a este mundo
a tomar cosas, a recibir, a que le den a él. Él es el más importante de este mundo y él es el que tiene que recibir todo lo que necesita. Necesito comida, lloro hasta que me la den. Necesito que me cambien un pañal, lloro hasta que me lo cambien. Necesito que me pongan atención, lloro hasta que me pelen. Así funcionan los bebés. Todo es para mí, ¿ok? ¿En qué se tiene que transformar? Cuando un ser humano crece de bebé, en lo que se transforma es en un adulto. Y un adulto pasa de ser un tomador en este mundo a ser un dador en este mundo. Y en vez de acaparar todo para sí, lo que busca es ampliarse espiritualmente y hacer otras partes de su mundo y es capaz de darle a los demás las cosas que los demás necesitan. Eso es cuando un bebé crece. Cuando un bebé pasan los años y no logra crecer, se transforma en un viejo bebé. Esa es la gente que puede llegar a los 70, 80 o 90 años de vida y todavía no aprendió a dar, y todavía no aprendió a compartir, y todavía cree que todo es para él. Denme a mí kabod, denme a mí el honor. Yo quiero ser el que esté aquí, yo quiero ser el que aparezca, yo quiero ser el del que se hable. Ese no es un adulto, es un bebé viejito. ¿Sí? Y tenemos que tratar de no llegar a ser bebés viejitos. La vida se trata de crecer y crecer implica cambiar. Y entonces tenemos que trabajar en ese cambio. Si nosotros le creemos a lo que el mundo nos dice, nosotros vamos a creer que somos naturales. Pero nosotros, como tenemos un alma, tenemos que entender que nosotros jamás vamos a ser completamente naturales. Nosotros tenemos que saber que somos sobrenaturales. Somos porque estamos antes de llegar a ser un ser sobrenatural. Y les voy a decir, sí podemos llegar a ser sobrenaturales. Nosotros hacemos cosas que son sobrenaturales. Hacemos cosas increíbles, sobrenaturales. En un mes más, tal cual, en un mes más, vamos a estar haciendo una cosa sobrenatural. Vamos a pasar 25 horas sin comer, sin tomar. Algunos sin hablar, algunos sin dormir incluso. Se llama Yom Kippur la experiencia, donde es tan fuerte lo sobrenatural que tiene la experiencia que nosotros, si nos logramos conectar a esa experiencia, la disfrutamos en forma absoluta, no sufrimos nada y nos cambia, nos hace un ser distinto después de Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, para lograr este cambio se requiere trabajo, y el trabajo lo quiero explicar de alguna manera en tres elementos que creo que son fundamentales para poder ocupar esta Torá o para ocupar este Kli Hemdah, esta herramienta preciosa en nuestra transformación. Entonces el primero es un componente que quizás no nos va a gustar tanto, se llama sacrificio. ¿Okay? Todo en esta vida, este es un mundo de hacía, este es el mundo de la acción. En este mundo tenemos que trabajar, a este mundo venimos a cambiarle y por lo tanto todo va a requerir sacrificio. El que quiere tener un lindo coche, sacrificio. El que quiere tener una linda familia, sacrificio. El que quiere tener una linda empresa, sacrificio. El que quiere tener un lindo nivel espiritual, sacrificio. Todo requiere esfuerzo, todo requiere trabajo. ¿Ok? Y por lo tanto, ahí vemos cómo Jacob dijo, no, en milagros yo no voy a confiar, me voy a ir por el camino duro, el camino del sacrificio. Y voy a mandarle un porcentaje de mi riqueza a mi hermano Esab de regalo. Y se lo voy a mandar porque es parte del sacrificio que entiendo que tengo que hacer. Y voy a preparar un ejército porque es parte del sacrificio que entiendo que tengo que hacer para poder salir de esta prueba adelante. Y voy a hacer tefilá porque entiendo que la tefilá es una herramienta fundamental para poder lograr que este milagro se impregne en mí, me llene y sea parte de mi transformación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hoy las guerras son lamentables, ¿no? Las guerras no son guerras ideológicas, prácticamente no existen guerras ideológicas. Las guerras hoy son porque este país tiene petróleo, entonces pues lo quieren atacar para tener su petróleo. Este país tiene oro, pues lo quieren conquistar los españoles para llevarse el oro. Este otro tiene lo que sea, cualquier riqueza, este tiene tecnología 5G, y entonces lo quiero atacar para tener yo la tecnología 5G.
Así funcionan las guerras de hoy. Hay veces que no se tira ni una bala, ni un misil. Igual hay una guerra, y igual en esa guerra hay ganadores y hay perdedores. ¿Ok? Si es que alguno de ustedes cree, por ejemplo, que el coronavirus lo inventaron en China para atacar a Estados Unidos, puede ser, puede ser. Y puede ser que ahora los chinos sean los grandes inversionistas y hayan comprado cuando cayó el mercado todas las grandes empresas de Estados Unidos. Puede ser, no, la verdad no lo sé. El punto es, hoy podemos hacer guerras sin siquiera disparar un arma. ¿Ok? Antes, las guerras no eran para tener, antes las guerras eran para hacer, eran guerras ideológicas, eran guerras de principio. En las guerras, donde lo que estaba en juego eran tus ideales versus mis ideales, ¿ok? Y por eso la gente estaba dispuesta a ir a la guerra, porque la gente tenía principios y valores por los que estaba dispuesto a morir. Hoy en día quedan pocos lugares así en el mundo. Quizás Israel sea una de las excepciones. Quizás hoy en Israel los chavos que están en el ejército, que están en la frontera defendiendo el país, tienen ese ideal y están dispuestos a dar su vida y están dispuestos a sacrificar incluso sus familias. Muchos de ellos tienen esposas, tienen hijos y ahí están en el frente de batalla porque saben que la existencia del pueblo depende de ellos y por lo tanto están dispuestos a sacrificarse por un ideal superior. ¿Ok? Nosotros, si queremos vivir en un mundo sobrenatural, tenemos que entender qué es lo que nosotros estamos dispuestos, por qué nosotros estamos dispuestos a morir. ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo realmente entiendo de mí, siento de mí, conozco de mí, que es tan valioso, o de mi ideal, o de mi judaísmo, que es tan valioso que estoy dispuesto a sacrificar mi vida? Y hay mucha gente, yo muchas veces le he hecho esta pregunta a grupos, ¿ok? Y es, a ver, si a ti te dijeran, o te conviertes o te mato, o te conviertes al Islam o al cristianismo, a lo que tú quieras, o te mato, la gran mayoría de la gente me responde que me mate. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el ideal que te está haciendo a ti pensar que realmente tú podrías ser capaz de sacrificar tu vida por eso? Y ahí la gente no lo tiene tan claro. Y ahí a la gente nos cuesta mucho identificar cuál es el valor. Hay mucha gente que lo dice casi como un discurso, como que le enseñaron que hay que dar la vida por el judaísmo, y vos, pues, mira, si Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac, pues yo también, yo le entro. ¿Sí? Es parte del cromosoma familiar, es genética. ¿Sí? Venimos de Abraham y por lo tanto estamos dispuestos a morir. Pero no es así. ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? Y sobre esos principios son los que estoy diciendo que hay que sacrificarse. Esos principios te tienen que ayudar, te tienen que complementar tu estrategia para sacrificarte efectivamente por cosas que son importantes, cosas que te transformen en un ser distinto. Si yo realmente creo que vivir como judío es lo más grande que existe en este mundo, entonces voy a estar dispuesto a dar mi vida. Si creo que el judaísmo es ser religioso, pues yo no le entro. O sea, compadre, tráiganme otra vez la langosta y otra vez los camarones y el cerdito. O sea, definitivamente no es por eso. Es por algo que hay atrás y está mucho más arriba que el bendito puerquito. ¿Sí? Es algo que es un ideal. Es algo que realmente hace que mi vida gire en torno a eso. Que sea tan importante, que lo voy a contar a Jajam, ¿no? ¿Sí? Tengo mañana en la mañana una presentación. Para todos los que no me conocen de cerca, mi nombre es Marcelo Ergas y no soy Jajam, como pusieron ahí, se equivocaron, soy banquero, trabajo en Banamex y tengo una junta mañana a las 7:30 de la mañana y un minuto antes de empezar esta clase estaba hablando con mi jefe porque está muy nervioso por la presentación de mañana, que es con el director general de toda Latinoamérica del banco, y entonces me estaba marcando y le dije, Dani, te pido un favor, revisa la presentación que te mandé, hazme tus comentarios, mándamelos por WhatsApp, yo los reviso porque a las 7 me comprometí a dar una clase. Y corté con él
Y empecé la clase. Y es porque hay cosas que son más importantes que la chamba. Hay cosas que son más importantes que el jefe. ¿Sí? Y uno tiene que uno tiene que entender que uno tiene que estar dispuesto a dar cosas y a sacrificar cosas por otras que son más importantes. ¿Ok? Si no hay sacrificio, cuesta mucho crecer espiritualmente. Entonces, una de las herramientas más importantes del cambio es el sacrificio. Segunda herramienta, tefilá. No sé si alguno de ustedes ha hecho tefilá. Yo hago a veces tefilá. ¿Ok? Muchas veces leo el Sidur. Algunas veces digo tefilá. Algunas veces logro conectarme con Hashem de forma plena. Le hablo y me escucha y lo siento y siento que estoy con él en forma plena. Eso es tefilá, ¿sí? Hablo con Hashem. Está aquí al frente mío. No leo el Sidur, hablo con Hashem, ¿sí? Y esa tefilá a veces es en horario de tefilá y a veces no es en horario de tefilá. Si un pariente está muy enfermo, hago tefilá. No en Shaharit, no en Minjá, no en Arvit. En cualquier momento la gente necesita tefilá. Nosotros necesitamos tefilá. Tefilá nos ayuda a conectarnos con Hashem. Y esa conexión nos ayuda a transformarnos. No sé si se acuerdan el episodio cuando estábamos en Yetziat Mitzrayim, recién cuando llegamos al Yam Suf, veníamos saliendo de Mitzrayim, llegamos al Yam Suf y estábamos todos ahí en la orilla del Yam, estábamos esperando. Y de pronto aparece Paró con todo su ejército por atrás, que venían persiguiéndonos porque ya se dieron cuenta que habían pasado 3 días y que nosotros no estábamos yendo de vuelta para nada hacia Mitzrayim, y venían a atacarnos y venían a matarnos, y nos dio pánico y empezamos a gritar y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a desesperarnos. Y entonces, ¿qué dice la Torá? Dice, Ufaró y Krib etam Israel. Faró se acercó a Am Israel, pero en realidad los jajamim no entienden así, quiere decir Ikrib. Los jajamim entienden que Ikrib quiere decir que Hashem hizo a Am Israel acercarse. ¿Ok? O sea, nosotros nos logramos acercar a partir del miedo que nos dio ver a Paró con su ejército atrás de nosotros nuevamente. ¿Ok? Nos hizo acercarnos a Hashem el hecho de ver a Paró. Entonces, cuenta Rabbi Yeruham un ejemplo clásico, donde había una princesa que estaba en un bosque y la estaban atacando unos ladrones, y llega un príncipe en su caballo increíble y ataca a los ladrones y la defiende y la rescata y se la lleva a su palacio. Y estaba con ella en su palacio y el príncipe se enamoró de ella, se quería casar con ella. Entonces ella estaba muy agitada, pasaron un par de días, el príncipe esperó a que se calmara, y dijo, ¿sabes qué? Quiero una cita, una entrevista con la princesa, porque pues, le quiero proponer matrimonio. Entonces, la primera semana la princesa dijo, no, estoy muy agitada, por favor, no quiero hablar de otras cosas ahora, denme chance. Y pasó otra semana y también pidió chance, y la tercera semana pidió chance, y como que el príncipe decía, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo me quiero casar con ella, y ella no me está dando chance ni siquiera ir a hablar con ella. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un plan. Le dijo a 2 de sus sirvientes, ustedes disfrácense de asaltantes y se le aparecen nuevamente a la princesa, y entonces yo voy a llegar y los voy a pegar un poquito a ustedes y la voy a rescatar, y ahí entonces voy a poder hablar con ella. Tal cual, así lo hizo. Entonces aparecieron estos 2 asaltantes y agarraron a la princesa y la empezaron a jalonear, y llega el príncipe otra vez en su caballo y golpea a los asaltantes y rescata nuevamente a la princesa y le dice, princesa hermosa, ¿te quieres casar conmigo? Sí, príncipe, me quiero casar contigo. Y se casaron. Entonces explica Rabbi Yeruham que así fue lo que ocurrió con Am Israel y con Mitzrayim. Ya después de 3 días de haber salido de Mitzrayim, ya estábamos en Yam Suf, ya se nos estaba olvidando Hashem. Después de 3 días ya se nos olvidó, ya no estábamos rezando, ya no estábamos comunicándonos con él. Entonces, ¿qué mandó Hashem? Hashem mandó a Paró para que nos despierte otra vez la emoción y la intención de querer conectarnos con él, de querer rezar, de querer reencender nuestra relación con Hashem. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Hashem creó una crisis, y creó una crisis para que así rezaran Israel y se salvaran.
Nosotros muchas veces creemos que Hashem nos manda problemas para que nosotros recemos y para que a partir de ese rezo, entonces nosotros nos conectemos con Él. Así no funciona la ecuación. La ecuación es justo al revés. Lo que quiere Hashem es que nosotros nos conectemos con Él. Como nosotros no nos conectamos con Él en forma natural, entonces Hashem nos manda una crisis, a veces grande, a veces chiquita. Por ejemplo, dice la Gemara que si se te pierde una moneda, eso es una crisis. Y tú deberías hacer un Heshbon HaNefesh y deberías hacer Teshuvah de por qué Hashem te mandó ese sufrimiento. Y entonces creas conexión con Hashem. Nos cuesta mucho cuando se nos pierde una moneda de $1 hacer Heshbon HaNefesh y hacer Teshuvah. Pero ese es el objetivo. Cualquier sufrimiento en este mundo, por ejemplo, un mosquito que te picó, es un sufrimiento, es para que hagamos Teshuvah. Es para que estemos conscientes de la presencia de Hashem, nos conectemos con Él y hagamos Teshuvah. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a través de la tefilá es crear intimidad con Hashem, es crear cercanía con Hashem. Hashem está acá y nosotros le estamos hablando a los negocios, cerramos los ojos como que tenemos kavaná y empezamos a pensar en los negocios, en qué pasó con la tintorería y que tengo una jatuné y no compré el regalo, todas las kavanot que no tienen ninguna relación con lo que estás haciendo en ese momento. En ese momento estás parado frente a Hashem y nos cuesta muchísimo. Y como les dije, yo no soy un experto. Yo también rezo de vez en cuando. Tefilá hago todos los días, pero de verdad, conectarme con Hashem cuesta. Y nos cuesta mucho. Y tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que trabajar en nuestra intimidad con Hashem. Por eso los Yehudim rezamos en Kedito. Porque como tenemos a Hashem aquí, al ladito de nosotros, basta que hablemos despacito y Hashem nos escucha. No hay que gritarle, no hay que hacer grandes espectáculos, hay que hablar, simplemente hablar con Hashem. ¿Ok? Nosotros vivimos en una sociedad, lamentablemente, que el hombre trabaja y trabaja muchísimo y se queda hasta las 10 de la noche en la chamba y haciendo negocios y los contratos y los tratos y la importación y la exportación y que vendió y que no vendió. Muchas veces los hombres explicamos que es que tenemos que hacer eso porque queremos darle a nuestra familia una buena vida. Créanme, la familia vive muy bien con nosotros ganando un poco menos y estando más presentes. Este coronavirus nos dio la gran bendición de estar cerca mucho más tiempo. Y muchas veces, en vez de haberlo aprovechado para crear relación con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, lo estamos ocupando para destruir esa relación que había. Hay que tener cuidado. Cuando estamos cerca de Hashem, hay que construir. Y tenemos que ocupar la intimidad con Hashem para conectarnos y para pedir. Y para pedirle el milagro que nos ayude a cambiar, para pedirle que nos ayude en nuestro proceso, porque queremos ser mejores. Nosotros vivimos en un mundo donde sin tefilá no podemos sobrevivir. Por nuestros matrimonios, por nuestros negocios, por nuestros hijos, porque queremos buenos shidujim, porque queremos buena parnasá, porque queremos buena salud, porque no queremos terminar con enemigos, porque queremos tener buenos vecinos. Tantas cosas que nos invitan a hacer tefilá. Entonces, la segunda herramienta es hacer tefilá. Y la tercera, que no estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero sí es un desafío que yo se los voy a echar de todas maneras, es pensar, es ocupar el segel, esto que está aquí adentro. Lamentablemente, hace 2000 años atrás nosotros perdimos la nebuá. Perdimos la nebuá. Y como perdimos la nebuá, perdimos muchas cosas. Antes, si yo quería saber cuál era mi misión en la vida, ¡ja! Trivial. Voy donde el Naví, le pregunto cuál es mi misión en la vida, el Naví me dice y ya la logramos. Pero hoy en día que no tengo un Naví, hoy tengo que esforzarme en pensar, esforzarme en trabajar con mi cabeza para descubrir cuál es la realidad, para descubrir cuál es el emet, para descubrir qué es lo que tengo que hacer en este mundo. ¿Ok? Nosotros podemos lograr entender este mundo muy bien solo ocupando nuestra herramienta que se llama segel, el cerebro, ¿sí? El entendimiento, el ver la realidad y ser capaz de interpretar esa realidad. El sentido común es nuestro derech eretz, la forma de comportarnos
dentro de este mundo para poder salir bien parados de él, es una necesidad, es una obligación y demanda de nosotros trabajar. Como les decía, la naturaleza a mí me dice, tú tienes que comer, porque si no comes, te mueres. Y en Yom Kippur, yo no voy a comer. Y no me voy a morir de esa noche. ¿Por qué? Porque hay algo, hay una mitzvah que es sobrenatural, que es tan poderosa, y que yo soy capaz de entender su poder de forma intelectual, y soy capaz de tomar una decisión que va contra mi naturaleza, que es ayunar en Yom Kippur y no tomar, porque lo sobrenatural le gana a la naturaleza. Moshe pasó 40 días y 40 noches en Har Sinai sin tomar, sin comer, sin dormir, y no le pasó nada. Nada. Nosotros, cuando logramos sobreponernos a la naturaleza, entonces somos capaces de cambiar. Somos capaces de sobreponer nuestro ego, nuestra necesidad natural de querer ser valorado, de querer tener dinero, de querer tener lo que sea, y somos capaces de elevarnos espiritualmente. Vivir lógicamente es una obligación de la Torá. Los jajamim nos obligan a vivir de acuerdo a la lógica. Si la lógica dice que tenemos que ir a trabajar 8 horas al día porque eso es lo que trabaja la gente para tener una parnasá, tenemos que ir y trabajar las 8 horas, no 18, 8. ¿Ok? Eso es lo que exige. La Torá exige que vayamos, que entendamos que estamos en una naturaleza, que vivamos dentro de ella y que nos sobrepongamos a ella también de alguna manera. ¿Ok? Nosotros no podemos llegar a ser seres sobrenaturales si no entendemos la naturaleza. Hay un rabbi en Estados Unidos, tenía un examen para sus alumnos que querían ser rabanim, tenía un examen. Él les preguntaba cómo llegar desde una dirección en Manhattan a una dirección en Brooklyn. ¿Cómo puedo llegar desde esta dirección a esta dirección? ¿Y por qué tenía ese examen? Porque decía, ¿cómo puedes esperar que si tú no sabes llegar de este punto A este punto B, alguien pueda confiar su alma y su espiritualidad en ti? Tenemos que entender que este mundo es un mundo que funciona con esta lógica y que funciona con naturaleza. Y tenemos que entender esa naturaleza y tenemos que, dentro de esa naturaleza, sobreponernos nosotros y elevarnos por sobre esa naturaleza a través de la mitzvot para poder generar ese cambio transformacional que necesitamos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de estar dispuestos a ponerle sacrificio, a ponerle tefilá y a ponerle entendimiento, Hashem nos va a permitir cambiar. Hashem va a hacer que esa pequeña apertura de puerta a través de un alfiler se transforme en un cambio fundamental en nuestras vidas. Y mi deseo para mí y para todos ustedes es que este año decidamos cambiar, porque la primera parte del cambio está en tomar la decisión. Tomar la decisión es saber que voy a tener que esforzarme, voy a tener que sacrificar cosas, voy a tener que pedirle a Hashem que me ayude haciendo tefilá y voy a tener que ser racional en lo que yo puedo, en lo que yo debo y cómo debo cambiar. Así que Bezrat Hashem, recibamos Rosh Hashanah con un buen plan, que Hashem nos juzgue positivamente Bezrat Hashem y que lleguemos a un hermoso cierre en Yom Kippur con una transformación no de corto plazo, eterna.